Entonces, vamos a empezar viendo los ejercicios de la parte numérico, ¿de acuerdo? Con este primer ejercicio, que es un poco más teórico comparado con el resto. En este no nos están pidiendo explícitamente que calculemos nosotros la solución, ni el soporte, ni absolutamente nada, porque no sabemos cuál es la partición que estamos realizando. Lo único que me están diciendo que es que yo cojo un intervalo, ¿de acuerdo? Que es el intervalo AB. Hago una partición en n más 1 nodos, donde el primer nodo es el punto A y el último nodo es el punto B, ¿de acuerdo? Y hago una partición uniforme. En función de la amplitud del intervalo divido entre los n intervalos que genero. ¿Cuáles son las funciones con las cuales estoy aproximando? Este espacio v mayúscula sub h son funciones de modo que en la primer trocito de partición son polinomios de grado 2. En el último trocito de la partición son polinomios de grado 2. Y para todos los trocitos intermedios son polinomios de grado 3. Problema. Queremos aproximar, es decir, queremos buscar una función a trozos. Es decir, esta f sub h es una función que en el primer trocito es un polinomio de grado 2. Luego son trocitos en los que son polinomios de grado 3. Y por último otro polinomio de grado 2. ¿De acuerdo? De modo que debe coincidir en todos los nodos con la función que a mí me digan y las derivadas también deben coincidir, excepto en el primer y último nodo. Apartado A. Queremos probar que tiene solución única. Uy, esto está gordo. ¿Cómo probamos que tiene solución única? Decimos, bueno, pues supongamos que hay dos soluciones, ¿verdad? Es decir, supongamos que existen, vamos a llamarlo f sub 1 y f sub 2, pertenecientes a v sub h, tales que f1 y f2 son soluciones de el problema de interpolación, ¿vale? Claro, entonces ¿qué ocurre? Pues que definimos una función que llamamos resto, porque básicamente el r de x lo que estamos haciendo es la f sub 1 de x menos la f sub 2 de x, ¿vale? Claro, pero entonces, ¿qué ocurre con r en cada uno de los puntos x sub y? Que es la f sub 1 en los puntos x sub y menos la f sub 2 en los puntos x sub y. Que esto es, como la f sub 1 es solución del problema, esto es lo que valga la función f en el punto x sub y, ¿verdad? Y como la f sub 2 es solución del problema, es lo que valga la f en el punto x sub y. ¿Y esto cuánto vale? 0. Y esto es para todo y, desde 0, 1 hasta n. Claro, fíjate que esto tiene n más 1 puntos. Pero r de x, ¿quién es? Estoy haciendo f1 menos f2 de x, ¿verdad? Es decir, observemos que r de x es algo que está en polinomio de grado 2, ¿verdad? Si x lo tomo en el intervalo x0 al x1. Es algo que son polinomios de grado 3 si la x lo cojo entre el x1 y el x sub n menos 1. Y por último, es algo, un polinomio de grado 2, si lo cojo del x sub n menos 1 al x sub n, ¿cierto? Es decir, r de x o son polinomio de grado 2 o es un polinomio de grado 3. Pero se anula, es igual a 0 en ¿cuántos puntos? Claro, ¿y aquí qué ocurre? Porque dice, depende, ¿verdad? Como tenemos que se anula en n más 1 puntos, un polinomio de grado 2 o grado 3 que se anula en n más 1 puntos, como mucho, ¿cuántas raíces tiene un polinomio de grado 2? ¿Y un polinomio de grado 3?
Y si se anulan n más un punto, ¿qué ocurre con ese polinomio? ¿Cuál es el único polinomio que se anula en n más un puntos? Claro, pero me refiero, si tiene que ser forzosamente un polinomio de grado 2, el único polinomio de grado 2 que se anula en más de 2 puntos, ¿cuál es? El constante 0, ¿verdad? Es el único modo de que haya más de 2 puntos en los que 0. Y si es un polinomio de grado 3, ¿cuál es el único modo de que se anule en n más un punto? Entonces, el único modo es que r de x sea constantemente 0, ¿verdad? Claro, pero ¿eso qué significa? R de x, ¿quién era? F sub 1 de x menos F sub 2 de x, ¿verdad? Pues entonces F sub 1 de x es siempre igual que F sub 2 de x. Luego, tenemos una única solución. ¿Se entiende? Vale. A te dice que queremos probar, o A le dice en el apartado B que partimos de una función que es de clase C4. Vale, vamos a ver si podemos copiar esto. Copiamos, pegamos. Sí, perfecto. Ahora nos venimos aquí y vamos a hacer el apartado B. Vale, ¿qué nos están diciendo ahora? Pues mira, tenemos una función de clase C4, es decir, 4 veces diferenciable y la derivada es continua. Y queremos probar estas dos estimaciones de error. Se parecen mucho, es decir, constante por h al cubo o constante por h a la cuarta. En la primera estimación estamos en intervalo x0, x1, xn-1, x sub n, que es precisamente los trozos en los que la función que yo estaba aproximando eran polinomios de grado 2, ¿verdad? Mientras que del x1 al xn-1 lo que teníamos eran polinomios de grado 3. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Pues sabemos que esta norma se puede aproximar, ¿verdad? La norma del f de x menos la aproximación f sub h de x es siempre menor o igual que ¿qué? ¿Cuál es la fórmula cuando hacemos una interpolación polinómica? Exactamente, ¿cuál es la fórmula del error? Pero en general, ¿no te acuerdas? Tenemos siempre que es una constante, ¿verdad? Que solemos llamar mn más 1 por, aquí viene la norma de un w sub s de polinomio, norma infinita, ¿verdad? Entre, exactamente, con, ¿quién es este ws de x? Exactamente, x menos x1 por el x menos el x sub n. Vamos, que se ve que al final esto de aquí también es menor o igual que el intervalo b menos a elevado a n, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Básicamente queremos aplicar esta fórmula de aquí, ¿verdad? Entonces, pues si lo aplicamos, ¿qué ocurre? Que aplicándolo a nuestro caso, vamos a distinguir un caso en el que el x esté en intervalos x0, x1, unión x sub n-1, x sub n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces f sub h en realidad no es otra cosa que un polinomio de grado 2, ¿verdad? Vale. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos este mn más 1, que ¿quién es esta derivada m sub n en general? O m sub n más 1 es el máximo
para la x perteneciente al intervalo que sea, ¿verdad? De la derivada n más 1 de x, ¿cierto? Entonces, si cogemos en este intervalo, ¿verdad? ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? La amplitud de este intervalo es h, ¿verdad? Esto mide h y esto mide h, ¿verdad? Entonces, en esos casos, en la fórmula, ¿qué aparece? Estos términos de aquí, ¿verdad? ¿Son polinomios de qué grado? De grado 2. Por lo tanto, estoy interpolando en 3 puntos. O sea que aparecen 3 términos de estos de aquí, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Por un lado, que esta derivada, esa constante m sub n más 1, es una constante. La que sea, me da exactamente igual. ¿De acuerdo? El n más 1 factorial es una constante. La que sea, me da exactamente igual. ¿Vale? Y esa norma del WS infinito la puedo acotar por h por h por h. ¿Que es cuánto? H al cubo. Claro, y con todo esto, entonces, ¿qué me queda? Que la función f de x menos la interpolación que estamos haciendo, f sub h de x, es menor o igual que una cierta constante c sub 1, ¿verdad? Que es llamar a todo esto de aquí la constante lo que sea, ¿vale? Por h al cubo. ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué pasa si x está en el intervalo x sub 1, x sub n menos 1? Claro que entonces f sub h, ¿verdad? Es que un polinomio de qué grado? De grado 3. Entonces, acotamos por h a la cuarta. Porque interpolamos en 4 puntos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que me sale la misma desigualdad, ¿verdad? Será otra constante la que sea, otra constante la que sea, que llamaremos constante c sub 2, f de x menos el f sub h de x, sería menos igual que una cierta constante c sub 2 por el h a la cuarta. ¿Se entiende? Donde esa constante c sub 1 te dice que se determinarán, ¿vale? Pues la constante c sub 1 es la constante mn más 1 entre el n más 1 factorial y la constante c sub 2 es el mn más 1 entre el n más 1 factorial. Que como estamos tomando 3 nodos, será m sub 3 entre 3 factorial y como aquí estamos en 4, pues será m sub 4 entre 4 factorial. Así de simple. ¿Se entiende? Esto es la parte teórica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es únicamente que si uno se sabe más o menos de teoría, pues saca las cosas de forma fácil. ¿Vale? Ahora, el siguiente. Ah, mira qué guay. En este han cambiado. Me dan aproximación por mínimos cuadrados, pero me cambian la base. No vamos a coger bases de senos y cosenos, sino esta base de exponenciales. ¿De acuerdo? Tiene varios apartados. El primero, teórico. Es decir, en el apartado A, queremos ver que existe una única solución del problema de mejor aproximación por mínimos cuadrados en el conjunto de su n. ¿De acuerdo? ¿Cómo demostramos eso? Claro, como la dimensión de cada espacio E sub n es cuánto, en este caso es n más 1, que fijado n, eso es finito, ¿verdad? Existe una única solución del problema de mejor aproximación por mínimo cuadrado. Ah,
Perfecto. Caracterizar dicha solución mediante las ecuaciones normales. ¿Qué son las ecuaciones normales? Pues, además, la solución es de la forma, sabemos que es una función u sub x igual a un sumatorio de unos ciertos coeficientes, vamos a llamarlo a sub j, desde j igual a 0 hasta n, que son los a sub j por los elementos de la base, que es 2 elevado a j por x, ¿vale? Que de hecho para j igual a 0 me queda 2 elevado a 0, que es el 1 que tenemos aquí. ¿Dónde? ¿Cómo calculamos esos coeficientes a sub j? Pues sabemos que tengo la matriz de Gram, ¿verdad? Que es una matriz en la que cada uno de los términos que aparecen aquí, que es coger el elemento iésimo, ¿verdad? Es decir, el 2 elevado a ix, hacer el producto escalar con el 2 elevado a jx, bueno, espérate, vamos a hacerlo esta vez como, como pone paréntesis, pues voy a poner paréntesis. Sería el 2 elevado a ix, paréntesis, ahora pone su índice 2, y esto es para ij desde 0, 1 hasta n. Todo esto multiplicado por un vector de constantes, que sería el vector a sub 0, a sub 1, hasta el a sub n, traspuesto porque es un vector columna, igual al vector que tiene por componente la función f que estamos aproximando, producto escalar con cada uno de estos elementos, 2 elevado a ix, 2 con igual a 0, 1 hasta n. Esto de aquí se llama matriz de Gram. Y toda esta ecuación de aquí se llaman las ecuaciones normales. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es caracterizar. Ahora, en el apartado B, queremos calcularla. ¿De acuerdo? ¿Sobre quién? Sobre eso 1 en un intervalo. Decimos, venga, vamos a verlo. Es decir, en el apartado B, tomamos ¿quién? El intervalo 0, 1, la función f de x igual a 2 elevado a 3x, y tomamos el conjunto S1, que ¿quién sería? El espacio generado por 1 y 2 elevado a x. Ya está. ¿Vale? Es hasta n igual a 1. Fíjate que si fuese un n mayor que 3 sería muy fácil, ¿verdad? Pues si fuese algo que tuviese el 1, el 2 elevado a x, a 2x, a 3x, y lo que sea, en el momento en el que aparece este y quiero aproximar precisamente esa función, los coeficientes son 0, 1, 0, 0, 1, 0, ¿se entiende? Claro, porque si me das uno de los elementos de la base, pues 1 por ese elemento y 0 el resto. Pero casualmente hemos parado antes, ¿verdad? Entonces, claro, ya no es tan fácil. ¿Cómo consigo el 2 elevado a 3x si únicamente puedo coger 1 y 2 elevado a x? Ah, pues no es tan trivial. Pues vamos a hacer las cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, pues, calculamos. Por un lado, formalmente nuestro problema sería una matriz cuyos elementos son producto escalar 1, 1, 2, producto escalar 1, 2 elevado a x, 2, producto escalar 2 elevado a x, 1, 2, producto escalar 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2. Por a sub 0, a sub 1, igual a producto escalar f 1, 2, producto escalar f 2 elevado a x, 2.
pues tengo que calcular estos 6 elementos y luego resolver un sistema matricial. Muy bien, pues comenzamos calculando. Aquí me han definido que el producto escalar es integral entre a y b de función por función. Vale, pues en ese caso, el producto escalar 1, 1, 2, ¿quién va a ser? La integral entre 0 y 1 de 1 por 1 diferencial de x, que no es otra cosa que 1. El producto escalar de 1, 2 elevado a x, 2, es la integral entre 0 y 1 de 2 elevado a x diferencial de x, ¿verdad? Esta es inmediata, lo que pasa es que ¿cuál es la derivada de 2 elevado a x? 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Como no veo aquí ningún logaritmo neperiano de 2, pues tengo que decir esto es 2 elevado a x entre el logaritmo de 2. Todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. Me queda entonces en x igual a 1, 2. En x igual a 0, 2 elevado a 0, que es 1. 2 menos 1 es 1 entre el logaritmo de 2. Fíjate que como esto en particular es distinto de 0, que sé que el conjunto S1 no es ortogonal. ¿De acuerdo? Además, sabemos, por la simetría de las integrales, ¿verdad?, que esto es lo mismo que el producto escalar de 2 elevado a x, 1, 2. Ya solo falta calcular el de 2 elevado a x con 2 elevado a x, 2, que sería la integral entre 0 y 1 de 2 elevado a x por 2 elevado a x diferencial de x, que es lo mismo, la integral entre 0 y 1 de 2 elevado a 2x diferencial de x. Igual es inmediata, solo que ahora queda 2 elevado a 2x. Tengo que dividir entre el logaritmo neperiano de la base, que es el logaritmo neperiano de 2, y además la derivada del exponente es un 2. Yo no veo aquí ningún 2 multiplicando, pues tengo que dividir entre 2 también. Y todo eso evaluamos entre x igual a 0 y x igual a 1. En x igual a 1 me queda 2 elevado a 2 por 1, que es 4. En x igual a 0 me queda 1, pues me queda 3 entre 2 veces el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Por otro lado, vamos a hacer el de la función f de x, que era 2 elevado a 3x con 1, que sería la integral entre 0 y 1 de pues 2 elevado a 3x. Igual nos va a quedar aquí 2 elevado a 3x dividido entre 3 veces el logaritmo de 2. Todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1, que me va a quedar 8 menos 1, 7 partidos 3 veces el logaritmo de 2. Y el de 2 elevado a 3x con 2 elevado a x, 2, que me va a quedar en total 2 elevado a 4x, y entonces me queda pues el 2 elevado a 4x dividido entre 4 veces el logaritmo de la base, que es el logaritmo de 2, entre x igual a 0 y x igual a 1. Me queda entonces 2 elevado a 4, que son 16, menos 1, pues 15 entre 4 logaritmos de 2. ¿Vale? ¿Qué tenemos entonces? Pues debemos resolver un sistema que sería 1, luego tenemos 1 entre el logaritmo de 2 y 1 entre el logaritmo de 2, y luego tenemos 1 partido 2 logaritmos de 2, ¿no? Ah, no, 3 logaritmos de 2. Aquí es un 3.
3 logaritmo de 2, que multiplica a las constantes a sub 0 y a sub 1, igualado a, teníamos aquí un 7 3, 15 4, ¿vale? Pues 7 tercios de 1 partido logaritmo de 2 y 15 cuartos de 1 partido el logaritmo de 2, ¿vale? Por ejemplo, pues escalonamos. Entonces cogemos esta matriz que sería 1, 1 partido logaritmo de 2, 1 partido logaritmo de 2, 3 medios de 1 partido logaritmo de 2. Ponemos aquí, bueno, normalmente lo ponemos con línea continua, en verdad. Término independiente que sería 7 tercios de 1 entre el logaritmo de 2 y 15 cuartos de 1 entre el logaritmo de 2. Pues, por ejemplo, a la segunda fila le resto 1 partido el logaritmo de 2 de la primera fila. ¿Qué me queda entonces? Me queda aquí 1 y aquí me queda un 0. Ahora, multiplico esta por logaritmo de 2 y resto, es decir, aquí me queda 1 partido logaritmo de 2. Y ahora se lo resto esto de aquí, es decir, aquí me queda 3 medios de 1 partido el logaritmo de 2 menos 1 partido el logaritmo al cuadrado de 2. Aquí me queda el 15 cuartos por 1 partido el logaritmo de 2 menos el 7 tercios de 1 partido el logaritmo al cuadrado de 2. Y aquí me queda este que lo dejo igual, el 7 tercios de 1 partido el logaritmo de 2. ¿Vale? Hombre, es fácil sacar el a sub 1, ¿verdad? Es que es muy feo. Bueno, pues a ver qué le hacemos, ¿sabes? No hay nada. Obtenemos que el coeficiente a sub 1, ¿quién es? Todo este bicho, es decir, 15 cuartos de 1 partido logaritmo de 2 menos 7 tercios de 1 partido el logaritmo al cuadrado de 2 entre todo este bicho, que sería 3 medios de 1 partido el logaritmo de 2 menos 1 partido el logaritmo al cuadrado de 2. ¿Vale? ¿Y quién es el a sub 0 entonces? El a sub 0 sería esto de aquí, 7 tercios de 1 partido el logaritmo de 2 menos 1 partido el logaritmo de 2 por lo que valga el a sub 1, que es todo este bicho de aquí otra vez. Oye, que queda muy feo. Bueno, a ver qué le hacemos, no pasa nada. Pero hemos sido capaces de calcular los coeficientes a sub 0 y a sub 1. ¿Vale? Que esto sí que lo puedes simplificar, pues decir, multiplico todo por logaritmo al cuadrado de 2, se me va este, se me va este, se me va este, se me va este, me queda, pues sí. Pero bueno, por ejemplo, si este lo simplificamos un poquito, ¿cómo me quedaría? Multiplicando todo arriba por logaritmo de 2 al cuadrado, y aquí por logaritmo de 2 al cuadrado me quedaría el 15 cuartos menos, bueno, por... quedaría aquí 15 cuartos por el logaritmo de 2 menos 7 tercios entre 3 medios logaritmo de 2 menos 1. Claro que si uno lo piensa, esto no es otra cosa que 15 cuartos de logaritmo de 2 menos 7 tercios de logaritmo de 2 elevado a 0, ¿verdad?
Vamos, del logaritmo de... perdón. El logaritmo de e. No del logaritmo este. Logaritmo de e. Y aquí me queda 3 medios del logaritmo de 2 menos el logaritmo de e. Y entonces al final, esto es como si uno dijese, arriba tengo el logaritmo de 2 elevado a 15 cuartos por e elevado a 7 tercios entre el logaritmo de 2 elevado a 3 medios. Perdón, esto es entre. Bueno, así, entre. Y aquí me queda entre e, ¿de acuerdo? Pues mira, pues tienes en verdad un cociente de dos logaritmos simplemente. Pues vale, no podemos hacer mucho más. Pues ya está, a ver qué le hacemos. No hay nada más que hacer ahí, ¿vale? Vamos, que en el peor de los casos nos puede decir, oh, yo me acuerdo que el logaritmo en base a de un número b podía hacer un cambio de base. Y entonces para tener aquí el logaritmo en una base c de lo de arriba, lo que pasa es que te tengo que poner el logaritmo en base c de lo de abajo, de la nueva base. Y dice, ah, pues mira, entonces esto en realidad, como tienes un cociente, pero ¿para qué vas a liarte de... para nada? ¿De qué me sirve tener el logaritmo del número de arriba en la base 2 elevado a 3 medios partido por e? ¿Qué base es esa? Ninguna base bonita. Pues ya está, me queda como este logaritmo del cociente. No hay nada más que podamos hacer. Únicamente que es más sencillo a la hora de hacer las cuentecitas. Pues vale, por eso que te ahorra. ¿Qué más nos pide este apartado? Vale, ahora te dicen en los siguientes valores, vamos a copiar esto para ponerlo más para adelante. Copiamos, pegamos aquí. Perdón, este para acá. Vale, es decir, ahora hemos hecho ya el apartado B, que nos han salido esos números feotes entre comillas, pero bueno, es esperable porque como no tenemos esas funciones en la base, pues hay que hacerlo de forma distinta. No es tan inmediato. Ya te dice, bueno, pues cogemos ahora, en vez de darme una tabla, o sea, en vez de darme una función exactamente, me dan unos valores, ¿vale? Y queremos calcular la función que mejor aproxima a esos valores. Es decir, en el apartado C, no sabemos quién es la función f de x. Sabemos únicamente los valores que toma esa función f de x, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esa aproximación? Exactamente. Es decir, la misma matriz, lo único que, ¿cuál es ese producto escalar o ese que estamos utilizando aquí? Como tenemos este de aquí, ¿verdad? Es decir, ahora debemos irnos al caso discreto, ¿vale? Donde este producto escalar de una función u y v, podemos poner 2, d de discreto, ¿cómo se define? En vez de como una integral es la suma, ¿verdad? ¿Desde dónde a dónde? Pues como me dan unos ciertos nodos, ¿verdad? Pues desde el 0 hasta el nodo n mayúscula, ¿verdad? ¿De quién? De lo que vale la u en el punto x sub y por lo que vale la v en ¿dónde? Exactamente. ¿Vale? Así de tonto. Oye, pues mira, en nuestro caso, ¿cuántos nodos tenemos? 4 nodos, ¿verdad? Es decir, n más 1 es igual a 4. Ten en cuenta que empezamos normalmente a contar siempre en el 0, ¿vale? Es decir, tenemos un nodo que es x sub 0 igual a 0, un nodo que es x sub 1 igual a un cuarto, un nodo que es x sub 2 igual a un medio y un nodo que es x sub 3 igual a 1.
¿No es una partición uniforme? No pasa nada. Primero es un cuarto, luego es un cuarto y luego es un medio. Me da igual, no hay ningún problema. Simplemente pues vamos a calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente. Tenemos que ver entonces cuánto valen las bases, ¿verdad? Que la base son las funciones 1 y 2 elevado a x. Seguimos en el conjunto eso 1, ¿verdad? Lo que pasa que en esto no. Es decir, que ahora tenemos que calcular el producto de 1, 1, 2, discreto. Vale, lo hemos llamado así por ponerle algo, ¿vale? Que sería pues la suma desde i igual a 0 hasta 1 de lo que vale la función... Hasta 1, no, hasta 4. Sumatorio hasta 4. De lo que vale la función 1 en el nodo x sub i por la 1 en el nodo x sub i. Claro que es una cosa muy tonta, ¿no? Porque esto vale siempre 1 y esto vale 1. O sea que estamos haciendo 1 por 1, 1. Lo sumo 4 veces, pues esto me sale 4. Claro. La de 1 con 2 elevado a x en la discreta, ¿verdad? Pues sumatorio desde i igual a 0 hasta 4 de simplemente 2 elevado a x sub i. Pues esto va a ser 2 elevado a 0 más 2 elevado a un cuarto más 2 elevado a un medio más 2 elevado a 1. Que lo único que puedo juntar es que 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, pues me queda 3 más la raíz de 2 más la raíz cuarta de 2. Ya está, lo dejo así, matemáticamente. Que este es el mismo que el de 2 elevado a x con 1 con la discreta, ¿verdad? Me falta el de 2 elevado a x con 2 elevado a x con la discreta. ¿Que qué sería? Pues 2 elevado a x sub i por 2 elevado a x sub i. Bueno, perdón, sumatoria. Me quedaría el sumatorio desde i igual a 0 hasta 4 del 2 elevado a x sub i por el 2 elevado a x sub i. Que simplemente 2 elevado a 2x sub i, o sea que me va a quedar 2 elevado a 0 más 2 elevado a 1 medio más 2 elevado a 1 más 2 al cuadrado, ¿verdad? Pues ahora estoy multiplicando por 2. O sea que me va a quedar 1 más 2, 3, más 4, 7, más raíz de 2. Y ya por último, tengo que hacer el qué. Lo de mi función, ¿verdad? Es decir, por último, tenemos que hacer el de la función f con el 1, con la discreta, ¿verdad? Claro que sería el sumatorio desde i igual a 0 hasta 4 de 1 por los valores i sub i, que esto es lo que vale la f en cada uno de esos puntos x sub i. Que me han dicho que simplemente 1, 3, 2, 1. Vale, pues 1 más 3 más 2 más 1. Me queda 7. Y la de f con el 2 elevado a x, con la discreta, que tengo que hacer 1 por 2 elevado a 0, más 3 por 2 elevado a un cuarto, más 2 por 2, más 2 por 2 elevado a un medio, más 1 por 2 elevado a 1. ¿Cuánto me queda? Pues 1 más 2, 3, más 2 veces la raíz de 2, más 3 veces la raíz cuarta de 2. Entonces ya simplemente pues tenemos que resolver el sistema. ¿Qué sistema? Tenemos primero 4, 3 raíz de 2 raíz cuarta, vale. 4, 3 más raíz de 2 más raíz cuarta de 2. Aquí 3 más raíz de 2 más raíz cuarta de 2. Luego teníamos 7 más raíz de 2. 7 más raíz de 2. Todo esto que multiplica al a sub 0 al a sub 1 igual a el primero que es 7 y el último que es 3 más 2 raíz de 2 más 3 raíz
cuarta de 2. Que bueno, pues esto es un sistema de ecuaciones que queremos calcular, por ejemplo, pues calculamos la inversa de esta matriz y multiplicamos inversa por este de aquí, un pone, ¿vale? Porque es fácil, porque bueno, pues si esta es la matriz A, entonces ¿quién es la matriz inversa de A? 1 entre determinante, ¿verdad? Y como es una matriz 2 por 2, la matriz adjunta traspuesta es fácil. ¿Qué pasa con los elementos de la diagonal principal? Se intercambian, ¿verdad? Es decir, aquí aparece el 7 más raíz de 2 y aquí aparece el 4 y lo de la diagonal secundaria se quedan igual pero cambian de signo, es decir, menos 3 menos raíz de 2 menos raíz cuarta de 2 y aquí menos 3 menos raíz de 2 menos raíz cuarta de 2. Y entonces tenemos que multiplicar, decir, bueno, pues entonces el a sub 0, a sub 1 es simplemente la matriz inversa a la menos 1 por el vector 7, 3 más 2 raíz de 2 más 3 raíz cuarta de 2. Lo que salga esa cuenta. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Son complicados estos ejercicios? Lo único que, bueno, que... Vale. Vamos, lo único aquí que tiene que hacer muchas cuentas y son muy feas, pues porque queda así, no hay nada más que podamos hacer para arreglar esto. A ver, aquí. Problemas de contorno. Perfecto. Queremos plantear método de diferencia finita usando diferencias centradas de segundo orden para la EDO y descentradas para la condición de contorno sobre la derivada. ¿De acuerdo? ¿Has visto dónde salen las ecuaciones? ¿O las fórmulas? Sí. ¿No? Sí. Simplemente dando la fórmula y ya está. Si yo te doy una función f de x, puedo calcular su desarrollo de Taylor, ¿verdad? Que sería el polinomio p sub n de x, ¿verdad? ¿Y qué sería? Pues hacer lo que vale la f en un punto A, más lo que vale f' en el punto A, por el x menos A, entre 1 factorial, más lo que vale la f segunda en A, por x menos A al cuadrado entre el 2 factorial, más punto, 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 lo que vale la derivada nésima en A, por el x menos A elevado a n, partido en n factorial, ¿verdad? Y lo que sabemos que más o menos la función f de x es más o menos, no es un igual, sino más o menos este polinomio de Taylor, ¿verdad? Cuantos más términos hagamos, más se parece a. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ahora imagínate que en vez de evaluarlo en un punto x cualquiera, hacemos las cuentecitas con unos h. Es decir, a x menos a lo llamamos h. ¿Vale? Es decir, si tomamos en a igual a... Es que lo quiero poner como una x para que tú lo veas. ¿Vale? Vamos a poner x sub 0. ¿De acuerdo? O si uno quiere mejor, vamos a poner aquí el x0, el x0, el x0, x0 y x0. Para que así ahora aquí podamos poner la x. ¿Vale? Y x0 menos a es h. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues quedaría que la f en el punto x sub 0, ¿verdad? Que sería a más h es más o menos ¿quién? La f de x, ¿verdad? Más la f' en x por
x0 menos a, ¿qué quiere decir x0 menos a? H, ¿verdad? Vale. Ahora, en vez de hacerlo en a más h, lo quiero hacer en... perdón, la a vale x. Vale. Ahora, si lo hago en f de x menos h, ¿qué estamos diciendo entonces? Estamos cogiendo entonces que la x vale a también, ¿verdad? Entonces aquí quedaría f de x. ¿Y qué quedaría aquí? Más f' de x, ¿verdad? Por la a vale x. ¿Qué pasa ahora entonces con el x0? Que hemos dicho que el x0, ¿quién es? X menos h, ¿verdad? Y entonces, x0 es... Vamos a poner aquí, x0 es x menos h, ¿vale? ¿Y la a quién es? Es h, ¿verdad? Perdón, la a es x. Y entonces cuando hago x0 menos h, x0 menos a, ¿quién me queda? Menos h, ¿verdad? O sea que aquí queda menos h. Y entonces, si yo quiero despejar la f', ¿cómo la despejo? Pues digo, mira, la f' de x es más o menos, ¿qué tengo que hacer? A la de arriba le resto la de abajo, ¿verdad? Si le resto, la f de x se me va con esta f de x, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Me queda el f de x más h menos el f de x menos h partido de 2h. ¿Te suena esta fórmula? Esta es la fórmula centrada, ¿vale? Pero oye, ¿cómo conseguimos la fórmula descentrada? Yo lo que quiero es que pensemos de dónde vienen las cosas en lugar de simplemente decir, me las aprendo de memoria y si no me acuerdo, pues ya no se hace el ejercicio, ¿vale? Porque la fórmula descentrada, el problema es cuál es. Que si decimos, vamos a utilizar esta fórmula centrada para el i', ¿verdad? Claro que según eso, el i' del punto 0, ¿verdad? Que normalmente es el x sub 0, sería más o menos la i en el punto x más h, ¿verdad? Que sería el i sub 1 menos el i sub menos 1 partido de 2h, ¿cierto? Y el problema es que esto de aquí no lo tenemos. Entonces no puedo utilizar la fórmula centrada para aproximar la i' en un extremo. Por eso me dicen que utilice la fórmula descentrada para la condición de contorno sobre la derivada. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo aproximar con la centrada. ¿Cómo sería la descentrada? Decimos, oye, yo sé que el f de x más h, muy bien, el f de x más h es más o menos el f de x más h por el f' de x, ¿verdad? Y sé también que el f de x menos h es más o menos el f de x menos h por el f' de x, ¿verdad? ¿Y quién es f de x? Es decir, si tú dices que x sub 0, si decimos x sub 0 es x, ¿qué pasa? Claro, yo quiero que la a, ¿quién sea? Yo quiero que la a sea también x, ¿verdad? Claro, el problema es que entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría aquí f de x más, ¿quién? F', ¿verdad? Que sería f' de x por, ¿cuánto es x0 menos a? ¿Cuánto? ¿Seguro?
¿cuánto queda aquí? Si x0 es x y la a es x, ¿qué me queda exactamente en esta fórmula? Claro, me queda 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros juntar o sacar el f' de aquí? Dice, oye, no es que apliques esta fórmula de nuevo, porque claro, obviamente esto entonces, ¿quién me queda? Que f de x es más o menos f de x. Y tú dices, buah, pues vaya. Eso ya lo sabía, ¿no? Lo que estamos diciendo, no queremos usar esto. Si lo tenemos muy fácil. Nada más tenemos que despejar de esta aproximación que hemos hecho aquí en realidad. Porque de aquí yo puedo despejar el f', ¿verdad? Y si mira, el f' puede ser en verdad más o menos ¿quién? Pues al f de x más h le resto simplemente el f de x y divido entre h, ¿verdad? O de la de abajo, el f' de x puede ser más o menos, como hay un menos, en vez de pasar restando, va a ser al f de x, le resto el f de x menos h y divido entre h. ¿Se entiende? ¿De qué depende que usemos una u otra? De saber si estamos aproximando en el extremo de la izquierda o en el extremo de la derecha. Porque claro, si aquí aparece el x sub 0, entonces este sería el y sub 0 y este sería el y sub menos 1. Ah, pero entonces aparece este. ¿Eso qué significa? Que no me interesa para aproximar en el extremo de la izquierda, no me interesa utilizar esta fórmula, ¿verdad? Me interesa usar esta porque si aquí aparece el x sub 0, entonces esto de aquí es el y sub 1 y este de aquí es el y sub 0. Ah, pues mira, ya puedo aproximar cuánto vale. ¿Se entiende? Que me hubiesen dicho y' en el punto 1. Ah, pues entonces utilizo la fórmula de abajo. Porque si utilizo la de arriba, este sería el i sub n más 2, que se me ha salido. Y no puedo. ¿De acuerdo? Pues piensa que estas fórmulas descentradas surgen precisamente de despejar de esta relación. En vez de tener que hacer la relación entre una y otra para que se me estén centradas en el h. ¿Vale? Y bueno, aquí de las centradas también conocemos la fórmula de segundo orden, ¿verdad? Porque nosotros para la centrada nos hemos quedado hasta aquí, ¿verdad? Pero si cogemos la de segundo orden, ¿qué te quedaría? Que f de x más h, ¿por quién aproxima? Por f de x más h f' de x más h cuadrado entre 2 por f segunda de x, ¿verdad? Y que f de x menos h aproxima por f de x menos h por f' de x más h al cuadrado partido por 2, pues aunque sea menos h como está elevado al cuadrado, vuelve a salir h, f segunda de x, ¿verdad? Y entonces ahora, en vez de restar, tenemos que sumar, ¿verdad? Y cuando sumamos, ¿cómo despejamos la f segunda de x? Ahora se me van estos de aquí, ¿verdad? Y me queda el f de x más h. Este y este dos veces, pues menos dos veces el f del x más el f de x menos h. Todo eso dividido entre h cuadrado entre 2 más h cuadrado entre 2 es h al cuadrado. Pues dividimos entre h al cuadrado. Básicamente es hacer el desarrollo en serie de Taylor en los puntos x más h y en el punto x menos h. Ya está. Eso para la centrada. Y sumarlos o restarlos. Y la descentrada es, pues de ese desarrollo, despejar la variable que te interesa. ¿De acuerdo? Decimos, vale, pues sabiendo esto vamos a plantear nuestro problema de contorno en esas condiciones. Es decir, ¿cuál es el proceso que hay que seguir para hacerlo bien, bien, bien? Decimos, oye, partimos 0, 1 en n intervalos equidistantes según a igual a, bueno, a igual, vamos a poner, en vez de a, si hacemos que es el 0,
0 igual a x sub 0 menor que x sub 1 menor que x sub 2 menor que un cierto x sub n, que es 1, ¿vale? Con una amplitud que llamamos h, pero todo eso hay que decirlo. ¿Que esta h quién es? 1 menos 0 partido por n. Es decir, simplemente 1 partido por n, ¿vale? Entonces, tenemos los nodos, que son de la forma x sub j igual a el primer nodo x sub 0, ¿verdad? El 0, que es el nodo x sub 0, más j por h. Y esto es con j, que va desde 0, 1, 2 hasta el n. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Y quién va a ser el i de x sub j? Lo vamos a llamar i sub j, por escribir menos, ¿vale? Entonces, podemos aproximar el i segunda en los puntos x sub j. ¿Por quién? Por el i sub j más 1 menos 2 veces el i sub j más el i sub j menos 1 entre h al cuadrado, ¿vale? Y esto es para todo j, ojo, que no empieza en 0, empieza en 1, 2, y no llega hasta el último, llega hasta el penúltimo, ¿vale? Lo que dijimos, la primera y última fila son las que salen de las condiciones de contorno, ¿vale? También sabemos que i de 1 es igual a 2, ¿verdad? Es decir, usamos las condiciones de contorno. ¿Qué me dicen? I de 1 es igual a 2. Punto y coma. Eso significa que i sub n vale 2. También tengo que i' en 0, ¿cuánto vale? Pues i' en 0 vale 1. ¿Eso qué significa? Que i' en 0 yo lo voy a aproximar usando la diferencia descentrada, ¿verdad? ¿Qué diferencia descentrada? La que me da para el intervalo siguiente, no para el punto anterior, ¿verdad? Es decir, como es en el punto 1, pues va a ser el i sub 1 menos el i sub 0 entre h. ¿Y esto cuánto sé que vale? 1, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿cómo es el pedazo de bicho de matriz que nos queda? Entonces, en forma matricial, ¿qué es lo que tenemos? La verdad que lo voy a poner en la otra diapositiva porque creo que aquí no va a caber. Una matriz demasiado grande. Vale, entonces, en forma matricial, vamos a poner aquí lo que va con los i sub 1, lo que van con los i sub 2, lo que van con los i sub 3, lo que van con los i sub 4, punto, 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 lo que van con los i sub j menos 1, lo que van con los i sub j, lo que van con los i sub j más 1, punto, 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 lo que va con el i sub n menos 2, con el i sub n menos 1, con el i sub n. Vale, esperemos que quepa. Bicho, bicho, bicho. Todo esto multiplicado por... ¿quién? Pues por el i sub 1, por el i sub 2. Le tengo que poner más chico, espérate. Multiplicado por i sub 1,
I sub 2, I sub 3, I sub j, I sub n. Igual a algo que está por determinar. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. ¿Cuál es la relación que conozco? La y segunda, ¿verdad? Mi ecuación es y segunda más 1x cuadrado por y más x cubo, ¿verdad? Es decir, que lo que yo conozco aquí, ahora sí, es que y segunda en el punto x sub j es igual que, ¿dónde está? 1 más x sub j, 1 más x sub j al cuadrado por la y en el punto x sub j más el x sub j al cubo, ¿vale? Ojo, que esto es para todo j, esto es cierto para todo j desde el primero hasta el último, ¿vale? Solo que yo voy a aproximar la derivada segunda únicamente para los valores intermedios, ¿vale? Es decir, el y segunda sub j, ¿por quién lo aproximo? Por el y sub j más 1 menos el 2y sub j más el y sub j menos 1 entre el h al cuadrado es igual al 1 más x sub j al cuadrado por el y sub j más el x sub j al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo llevamos todo para el otro lado, aquí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que con el ij menos 1 va un 1 partido h cuadrado por el ij menos 1. Luego viene un menos 2 partido h cuadrado menos 1 menos, menos 1 más xj. Todo eso. Espérate, ¿qué es lo que va al cuadrado? ¿Todo o la x? Ah, no, solo va la x. Vale, espérate. Entonces, ay, menos 1 menos xj cuadrado por el i sub j, es decir, que este de aquí, el cuadrado lo lleva el xj únicamente, ¿vale? Igual, bueno, más, ahora viene el 1 partido h cuadrado por el i sub j más 1, igual al x sub j al cubo, ¿vale? Pues lo que me interesa a mí son estos términos de aquí. Esto y esto, ¿vale? Y este numerito de aquí. Entonces, ¿a qué están igualadas las cosas? Pues uno dice, pues mira, para la primera, ¿verdad? La primera aquí sería 1, la primera sería la que va aquí abajo. Es decir, que tenemos esta que es independiente. Es decir, aquí, aquí. Separamos en la primera y la última. ¿Vale? Entonces, ¿qué sabemos? Para j igual a 2, que es para donde tenemos esta... Bueno, para j igual a 1, que es para donde tenemos esta aproximación, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos para el j igual a 1? Aquí aparece el i sub 0, el i sub 1 y el i sub 2, ¿verdad? Ah, bueno, que aquí me falta el... Porra, he empezado a contar mal. Un poquito más chico. Empieza en i sub 0, luego aquí viene el i sub 1, el i sub 2 y así sigue, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para el j igual a 1, aquí yo sé que es i sub 0, i sub 1, i sub 2, ¿verdad? Es decir, va el 1 partido h cuadrado, pues colocamos aquí el 1 partido h cuadrado. Luego, ¿quién viene? Luego viene el menos 2 partido h cuadrado menos 1 menos x sub j cuadrado, ¿vale? Pues aquí ponemos el menos 2 partido
h cuadrado menos 1 menos x sub j, bueno, que como la j es igual a 1 sería el menos x sub 1 al cuadrado, y el i sub 3 sería el 1 partido h cuadrado. Y toda esa ecuación, luego ya aquí el i sub 4 es 0, todo esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, y está igualado al x sub j al cubo, es decir, está igualado a x sub 1 al cubo, que es un valor conocido. ¿De acuerdo? Luego nos vamos para j igual a 2. Ah, pues j igual a 2, esto es 0. Ahora esto se desplaza, esto sería el 1 partido h cuadrado. Aquí vendría el menos 2 partido h cuadrado menos 1 menos x sub 2 al cuadrado. Y aquí vendría el 1 partido h cuadrado. Luego ya todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Y esto está igualado a x sub 2 al cuadrado. Perdón, x sub 2 al cubo. Voy a poner este un poquito más para abajo, para que se vea bien que va cada uno con su fila. Este sería el i sub 1 y este sería el i sub 2. Seguimos, ¿vale? Aquí este va a estar igualado al x sub j al cubo, ¿verdad? Y aquí va a aparecer en el... Todo esto van a ser 0. Hasta que llegamos al i sub j menos 1, que va a tener el coeficiente 1 partido h cuadrado, menos 2 partido h cuadrado menos 1 menos el x sub j al cuadrado. Y aquí otra vez 1 partido h cuadrado y ya todo el resto 0, 0, 0, ¿vale? Llegamos hasta el término i sub n menos 1, que va a estar con el x sub n menos 1 al cubo, ¿vale? Y aquí, ¿qué van a aparecer? Pues van a aparecer el i sub n menos 2, es decir, 1 partido h cuadrado menos 2 partido h cuadrado menos 1 menos el x sub n menos 1 al cuadrado, y aquí el 1 partido h cuadrado, ¿vale? Y todo esto de aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y lo que me falta es saber qué pongo aquí en la primera y en la última fila, ¿vale? Y saber qué pongo en este primer término y en este último término. Y para eso nos vamos a la ecuación de contorno, porque la condición de contorno me dice i sub n es igual a 2. Ah, pues como conozco que i sub n es igual a 2, ¿eso qué significa? Que por un lado, aquí teníamos también la condición i sub n igual a 2 y teníamos la condición que era i sub 1 menos i sub 0 partido por h igual a 1. Ah, pues tengo aquí la condición i sub 1 menos i sub 0 partido por h igual a 1. Ah, muy bien, pues entonces para la primera, ¿verdad? Los coeficientes del i sub 0 son... porras, me falta... Siempre me dejo el i sub 0, se me olvida completamente. Un fallo. Que siempre digo, hay que tener cuidado de empezar a contar en el i sub 0. Y soy yo el primero que empieza a contar en el i sub 1. Porque se me va la pinza. Sí. Claro. Porque eso era... Porque te decía que no utilizase las diferencias descentradas. ¿Sabes? Ese es el problema que hay. Que necesitamos usar las diferencias descentradas para evitar ese i sub menos 1. ¿Vale? Entonces precisamente aquí con la descentrada me da esta condición, ¿verdad? Y me dice, ah, pues mira, el i sub 0 es menos 1 partido. Es menos 1 partido por h. El i sub 1 es 1 partido por h y el resto de coeficientes son todos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí me queda 1. ¿Y el i sub n quién es? Pues el i sub n es todo 0, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 0, punto 0, 0, 0, punto 0, 0. El último coeficiente es un 1. Y todo esto está igualado a 2. Esta es mi matriz. ¿Se entiende? Donde tengo... Dime.
Normalmente siempre que te pongan condiciones de contorno con derivada te van a decir que para la derivada utilice la diferencia descentrada. Y si no te lo dicen es la que tienes que utilizar, porque si no, no lo puedes aproximar. En realidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta pedazo de matriz, donde tú pones todos los valores intermedios menos la primera fila y la última fila, que son las que te lo dan las condiciones de contorno. ¿Vale? Esto sería escribir el apartado A. El método de plantear es únicamente hacer esto de aquí. Llegamos hasta aquí, donde aquí hemos puesto las condiciones para que se vean en algunos casos concretos. Luego, escribirlo para todos los casos sería el apartado B, que es plantear el sistema matricial. En vez de tenerlo como ecuaciones con el para todo J desde 1 hasta pues lo ponemos para los distintos J. Y ahora, el último apartado te dice, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar para que esto tenga solución única? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, es una condición, ¿verdad? Si hay solución única si esta matriz es invertible. ¿Qué hace falta para que esta matriz sea invertible? Exactamente. Ya está. ¿Qué necesito para que tenga diagonales estrictamente dominantes? Exactamente. No. Este es un 1 porque manda esta condición. ¿Sabes? Este es un 1 porque la condición ha sido y de 1 es igual a 2. Pero si por ejemplo la condición hubiese sido y de 0 más y de 1 igual a 2, la última fila sería 1, 0, 0, 1. ¿Entiendes? El que va con el i sub 0, con el i sub 1, con el i n mayúscula menos 1, con el i sub n. Depende de la condición que me pongan aquí. Es que como esta condición, este es simplemente el i sub n. Bueno, entonces obviamente es un 1 y todo el resto son 0. Pero podría cambiar. Me pueden dar la condición que sea. Me podrían dar también una condición sobre la derivada. Y tendré que utilizar la otra fórmula. Pues perfectamente. ¿Sabes? Entonces condiciones suficientes para que tenga solución. Pues sigue aquí apartado C. Basta que la matriz sea invertible. Por ejemplo, si es de diagonal estrictamente dominante. ¿Qué hace falta para que una matriz sea diagonal estrictamente dominante? Exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que en particular, hombre, para el primer elemento, ¿verdad? Pues obviamente 1 partido por h o menos 1 partido por h en valor absoluto es mayor o igual que el 1 partido por h en valor absoluto, ¿verdad? Y para la última fila, ¿qué ocurre? Que obviamente 1 en valor absoluto es mayor o igual que 0. Pues sí, ¿verdad? Claro, porque el último número del resto son 0. Y para las filas intermedias, claro, tenemos estos de aquí, ¿verdad? Tenemos que ver si el menos 2 partido h cuadrado menos 1 menos el x sub j al cuadrado en valor absoluto, ¿vale? Es más grande, no lo sabemos, que el resto de elementos. Que el resto de elementos es el valor absoluto del 1 partido h cuadrado más el 1 partido h cuadrado, ¿cierto? Pero claro, ¿qué ocurre con esto?
Ojo, no, ten cuidado, ten cuidado. La diagonal principal, ¿cuál es? Esta de aquí, eso. Es decir, hay que tener cuidado porque esto no es la diagonal principal. Fuera, 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 fuera. La diagonal principal es esto, 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 esto. Espérate. Ay, no, calla. Es que... ah, espérate. Es que lo he contado yo mal. Todo esto hay que desplazarlo uno para la izquierda. Claro. Todos estos están movidos. A ver si lo puedo desplazar. Aquí. Ah, mira qué bien. Maravilloso. Así. Y todos estos se desplazan también uno para acá. Y todos estos se desplazan también uno para acá. Perfecto. Eso sí. ¿Vale? Entonces los elementos de diagonal sí son los que estábamos poniendo. Si son precisamente el menos 2 partido h cuadrado. Menos 1 menos el x sub j. Todo eso al cuadrado. En valor absoluto. Claro que resulta que esto, ¿quién es? Esto es simplemente 2 partido h cuadrado más 1 más x sub j al cuadrado, ¿verdad? Y eso es mayor o igual que 1 partido h cuadrado más 1 partido h cuadrado, ¿verdad? Para todo j, que va desde el 1, 2 hasta el n-1. Pues resulta que esta siempre tiene solución. Ah, maravilloso. O sea, siempre tiene solución única esta matriz que hemos puesto aquí. Perfecto. ¿Vale? Vale. Ahora, el último. Este se parece al que hemos hecho antes. Lo que pasa que en vez de norma 2, norma 3, lo que sea. ¿Vale? ¿Qué me dicen ahora? Igual, queremos hacer mejor aproximación. ¿Qué tenemos aquí? Me dan un semiproducto escalar que es esta suma. Plantear el problema de mejor aproximación por mínimo cuadrado. ¿Qué es plantearlo? En el apartado A, plantear simplemente esto. Planteamos buscar el que una solución, no sé, vamos a llamarla G, no sé, por ejemplo, G función continua de C0 R, de modo que lo que nosotros queremos es que si llamamos f a esta función de aquí, ¿qué queremos? Que el producto escalar de esta función que yo he buscado g con la f en este producto escalar 3, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, perdón, la norma que induce eso, es decir, que la norma inducida de g menos f sea menor o igual que la norma de cualquier otra función h menos f para cualquier otra función h perteneciente a C0 de R. Esto es plantear. Es decir, tú buscas una función g de modo que la norma de la función g a la f que me han dado sea la más chica posible en norma. Es decir, que si cojo cualquier otra función, la diferencia entre la función h y la f que me han dado nunca va a ser más chica que entre la función g que yo he encontrado y la f que me han dado. ¿Se entiende? Donde este producto escalar o esta norma de f de un elemento, ¿quién es? El producto escalar 3 elevado a un medio. Esa es la norma que induce, la raíz cuadrada del producto escalar. ¿Hasta ahí bien? Esto es plantear, ¿eh? Esto es el desarrollo teórico. Ahora en el B. Escribir las ecuaciones normales. Ah, pues buscamos una función g, ¿verdad? ¿Que quién va a ser?
Me dicen mejor aproximación. Bueno, vale. En vez de llamarlo G, vamos a llamarla como me han dicho. Buscamos P barrita de X igual a sub 0 más a sub 1 por X, ¿vale? Mejor aproximación por mínimos cuadrados, donde ya sé entonces que los elementos de la base, ¿quiénes son? Los elementos de la base que estamos considerando son aquí, que en realidad hay un 1 multiplicando, ¿verdad? Y aquí que tengo esta X multiplicando. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Tenemos que construir el producto escalar de 1 con 1, 3. El producto escalar de 1 con X, 3. El de X con 1, 3. Y el de X con X, 3. Por el A sub 0 y el A sub 1 igual al de la F con el 1, 3. Y el de la F con la X, 3. Ya está, escribí las ecuaciones normales. No me hace falta nada más. C. Determinar la existencia y unicidad del sistema. Vale, pues, ¿cómo tomamos U, que es C0 de R, V igual al espacio generado por 1X, que está contenido en U con dimensión de V igual a 2, que es menor que infinito? Tenemos garantizada la existencia y unicidad de solución. Ya está. Es que siempre que tengamos un subconjunto de dimensión finita, obtenemos existencia y unicidad. ¿Se entiende? El B dice escribir las ecuaciones normales para determinar los coeficientes. No dice determinar los coeficientes. Dice, oye, ¿cómo sacarías los coeficientes? Ah, pues sacarías los coeficientes resolviendo este sistema. De hecho, el apartado D te dice, haya la mejor aproximación. Es decir, calcula los coeficientes a 0 y a su 1. ¿De acuerdo? Es decir, ahora ya por fin en el apartado D, para hallar lo que tengo que calcular cada uno de estos términos, ¿verdad? Y resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, aquí calculamos la norma 1, 1, 3. Hombre, es que la 1, 1, 3, pues como tengo tres nodos, ¿verdad? Que lo llamamos, por ejemplo, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. En el caso de la función 1 es simplemente sumar 3 veces el 1, que es 3. Y el 1x 3, este ya sí, ¿verdad? Este sería el 1 por el x0 más el 1 por el x1 más el 1 por el x2, ¿verdad? Que sería menos 1 más 0 más 1, ¿cuánto sale? 0. Que es lo mismo que la de x con el 1, 3, ¿verdad? Eso me dice en particular que el conjunto 1x es un conjunto ortogonal. No es ortonormal porque lo de elemento 1, 1, ¿cuánto me ha salido? 3, en vez de salirme 1. ¿Que lo puedo convertir en un conjunto ortonormal? Pues sí, pero no me hace falta. ¿Vale? Y el de x con x, ¿quién sería? Sería x sub 0 al cuadrado más x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Que sería 2. Ahora también hacemos el de la f con el 1, ¿verdad? Que sería hacer y sub 0 más y sub 1 más y sub 2. ¿Y eso cuánto es? Pues 1 más 7 más 13, que me queda 21. Y hacemos el de la f con el de la x, 3, que sería el y sub 0 por el x0 más el y sub 1 por el x1 más el y sub 2 por el x2. O sea que me va a quedar menos 1 por 1, menos 1. 0 por 7, fuera. Y 1 por 13, pues 13. Y esto me queda 12. ¿Vale?
Entonces, ¿a qué sistema llegamos? A un sistema matricial en el que tenemos las matrices 3, 0, 0, 2, que multiplica a su 0, a su 1, igual a 21, 12. Hombre, este es un sistema muy facilón, ¿verdad? Porque ¿qué sacamos? Que la sub 0 es simplemente 21 entre 3, ¿verdad? ¿Y cuánto sale 21 entre 3? Y el a sub 1 es 12 entre 2, que ¿cuánto sale 12 entre 2? 6. Y entonces, la función p de x que estábamos buscando, ¿verdad? Tiene simplemente, pues a sub 0 es 7 más 6x es la aproximación, la mejor aproximación por mínimo cuadrado de una cierta función que toma esos valores, que yo no sé qué función es, en el espacio generado por las funciones 1 y x. ¿Vale? Ya está. Que cuando me den tablas de valores, yo sé que lo que tengo que hacer que es coger sumas. Que aquí me han dicho la suma cuál es exactamente. ¿De acuerdo? Aquí además, por ejemplo, aunque nosotros hemos dicho x0, x1, x2, ellos lo llaman x1, x2, x3. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Es como si hubiésemos dicho, para nosotros ponemos esto un 0 y aquí ponemos un 2. Y nos quedamos tan panchos, ¿vale? Que no pasa nada porque a efectos prácticos me da igual que uno diga, mira, si yo he llamado esto x0, a esto x1 y a esto x2, pues ya se hace las cuentas y no pasa nada. Este sería también el ISU 0, el ISU 1 y el ISU 2. Pues ya está. ¿Que deberíamos haberle llamado x1, x2, x3 mejor? Pues sí, porque ya que lo llama así el problema, pues lo llamamos igual. No tenemos que estar cambiando nombre. Pero como estamos acostumbrados a que siempre empezamos en el 0, pues este año es un año en el que quien sea que lo ha explicado no empezaban en 0, empezaban en el 1. Pues vale, no pasa nada. Aquí tenemos nuestra solución. Pero tiene que quedar clara la diferencia entre plantear, escribir o encontrar o calcular, ¿de acuerdo? Plantear no es que escribas las ecuaciones normales, es que digas, plantear es, buscamos algo que verifique esto. ¿Y qué significa mínimos cuadrados? Mínimos cuadrados significa, vamos a ponerlo con otro color para que se vea más claro, cuando decimos la mejor aproximación por mínimos cuadrados, significa esto, ¿vale? Que las normas sean menores o iguales. De hecho, si uno quiere aproximar más todavía, mejor aproximación lo que significa es esto, ese menor, y mínimos cuadrados, lo que significa es esto. Las normas, ¿vale? ¿Dónde tenemos esta norma de aquí? ¿Se entiende?